¿Qué tal, amigos del Enfoque Deportivo Podcast? Un gusto enorme saludarles en esta nueva emisión de diciembre. Ya estamos a mediados de diciembre, ya estamos prácticamente para finalizar este 2025. Y bueno, la información deportiva, por supuesto, sigue fluyendo, pero más que todo información, platicar, analizar, comentar el deporte en general. Y en esta emisión me da mucho gusto saludar primeramente a un gran amigo, un excelente amigo de muchos años, de toda la vida, pero abogado de profesión. Y hemos estado platicando o tocando el tema diverso del deporte y hemos llegado a la conclusión de que pues platicamos en lo general del deportista, del directivo, que si los logros, que si la carrera, que si la trayectoria, pero en muy pocas veces nos enfocamos a analizar o a platicar de manera detenida y de manera pues muy concreta y en específica las obligaciones que tiene el atleta, el deportista, derechos, obligaciones. ¿A qué tiene derecho, a qué tiene obligación un deportista amateur? Y de esto vamos a platicar con mi buen amigo, el licenciado Rodolfo Sergio Rodríguez Medrano, que le da de vida. Sergio, por los amigos, licenciado Rodolfo Sergio, del ámbito profesional. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por invitarme a tu exitoso programa, ¿no? El cual sigo atentamente, ¿no? Yo te agradezco mucho la invitación y créeme que el tema del deporte es muy importante, pero también igual importante es conocer el sustento legal que fomenta y desarrolla esta actividad que es muy importante para la sociedad, ¿no? Y pues un placer, como tú bien lo dijiste en la introducción, tocar el tema de la regulación jurídica del deporte, ¿no? Sí, Sergio, como amigo de toda la vida, así le voy a estar llamando durante todo el programa, por la confianza, por supuesto. Sergio, cuando hablamos de deporte, pues obviamente existen muchas circunstancias, muchos factores, pero quisiera arrancar el programa de este tema en específico, el deporte infantil. ¿Por qué el deporte infantil? Porque regularmente en las primarias es cuando se empieza con la educación, cuando se empieza a la práctica deportiva. Y ahí es cuando el niño pues se ve si tiene aptitudes o no para el deporte, pero sin embargo es una obligación educativa el poder instruirles o enseñarles el deporte. ¿Es hoy en día una obligación del Estado el proporcionarle esa educación o ese tema del deporte al niño en este momento desde que tiene ya uso de razón? Definitivamente, de hecho está considerado elevado a la categoría de derecho humano, ¿no? El mismo artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Giovanni, establece con precisión, ¿no?, el derecho al acceso a la cultura y el deporte, ¿no?, de la sociedad, pero particularmente de la niñez. Ya como tú bien lo señalas, en la niñez es donde se empiezan a fincar o fomentar los valores, ¿no?, y entre ellos el valor hacia al desarrollo del deporte, una práctica deportiva que a final de cuentas el Estado está consciente que el deporte es formativo como generadora de hábitos, ¿no? Y crea en los seres humanos un desarrollo muy importante. Además, es prevenir también temas de salud pública, ¿no? Y por eso el deporte está consagrado en la misma Constitución, en el artículo 4 de la Constitución Política, y repito, como un derecho humano. Y en el caso particular de Baja California, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California también lo contempla en el artículo 7 de la misma Constitución. Sergio, muchos años atrás, normalmente el tema de la educación física
el maestro que se le asignaba en ese momento a los alumnos en la primaria, recalco, normalmente era como diversión, como el hobby para el niño, para que saliera del aula, se distrajera, conviviera con los niños, con sus compañeros, pero no había como tal una formación, no había una disciplina deportiva en el cual el maestro inculcara o enseñara a los niños. Hoy en día es parte ya fundamental, sobre todo como tú lo señalas, ¿no? Que por el tema de salud ya se debe de implementar, ya se debe de dar un seguimiento, pero sí ha cambiado en ese aspecto un poco la cultura, ¿no? De darle ya al niño, ahora sí el tema 100% deportivo. Definitivamente bien lo señalas, ¿no? El deporte, como bien lo decías tú, quizás a mí seguramente, y la gente que nos ve, de verdad, que ya es adulta, seguramente le pasó lo mismo que a ti, que a mí cuando éramos niños, parece ser una percepción general, ¿no? Que el deporte se nos inculcaba como una parte de un programa más, ¿no? Para complementar un sistema educativo, igual que parecido como el inglés, ¿no? Sí, claro. En parte el inglés y realmente nos daban clases de inglés, pero no sentíamos que aprendíamos verdaderamente inglés, ¿no? El deporte parece que era un tema cumplidor de un programa y ya, sin importar en proyectos, resultados, evaluación, apoyar el deporte desde su inicio en el sistema educativo primario. Pero como tú bien lo señalas, y creo que en Baja California hemos sido testigos de esto, de este cambio, porque hay que entender también que la sociedad va evolucionando. Y el Estado en particular y la sociedad organizada, me refiero a las asociaciones deportivas y la sociedad en general, nos dimos cuenta, y particularmente, repito, en el caso de Baja California, donde gobiernos anteriores, ¿verdad? Pusieron hincapié y apoyo y presupuesto al tema deportivo. Y hemos visto que a raíz, no sé, de los últimos 30 años para acá, hemos visto cómo ha evolucionado el deporte desde la niñez, como tú bien lo señalas. Inclusive el Estado ha puesto como una forma también de prevenir delitos, alejarse del tema de las drogas, ¿verdad? Fomentar la salud en los niños, fomentar buenos ciudadanos. El Estado y sociedad nos dimos cuenta que invertir en la niñez y adolescencia en el tema deportivo, pues en realidad era muy buen negocio para las propias personas, para las familias y para la sociedad, porque por un lado disminuyes considerablemente la delincuencia, ¿verdad? Y por otro lado generas gente de bien o de futuro bien. Y en el caso muy particular de Baja California, que en el deporte de juvenil, ¿verdad? Hemos visto muy buenos resultados en las Olimpiadas Nacionales, ¿no? Jalisco, Nuevo León y Baja California son los estados que en las Olimpiadas Nacionales pues trascienden, son los 3 primeros estados, ¿no? que han colgado el medallero olímpico nacional, ¿no? Con los más altos estándares, y en Baja California pues tenemos en ciertas disciplinas pues muy buenos deportistas, ¿no? Juveniles, y estamos viendo que el Estado, al ver los resultados y proyectos a mediano y largo plazo, porque el tema del deportivo organizado y el apoyo de la niñez requiere de proyectos, requiere de inversión, requiere de dedicación, requiere de visión también. No es suficiente la buena voluntad, sino la buena visión con personas expertas. Y en Baja California tenemos más de 25 años pues, sacando muy buenos deportistas a nivel nacional e internacional. Inclusive muchos deportistas a nivel local, pues ya los ves en edad adulta ya compitiendo, formando parte de equipos profesionales en los diversos ámbitos. Y también hemos visto cómo el estado de Baja California en particular, a lo largo de la historia, pues en los últimos sexenios, sobre todo, pues le ha invertido muchos recursos, mucho apoyo al tema deportivo. Y yo creo que en lo personal, ahora sí una opinión muy personal de mi parte, ¿verdad? Yo creo que un Estado, si quiere abatir el tema de la delincuencia y el tema del desarrollo, el deporte es muy buen negocio. Sí, no, claro. No, es que normalmente a veces en temas políticos normalmente nos enfocamos en seguridad, salud, que es de los que, y educación, ¿no? Pero el deporte obviamente es la base, ¿no? El deporte, la educación y el deporte es la base, ¿no? Para que puedas formar a un joven a ser un hombre de bien, vaya, en el futuro, ¿no? Definitivamente. Es lo esencial. Ahora, me queda claro que
que hoy en día el deporte en Baja California ha estado levantando la mano en los últimos 25 años a nivel nacional por debajo de Jalisco y de Nuevo León de manera respectiva. Así es. Pero desde hace algunos años atrás, Sergio, se ha implementado o se implementó un programa que es el deporte, detección de talentos. ¿A qué voy? Detección de talentos es ir a las primarias precisamente a ver cómo evoluciona el niño, cómo se desarrolla un niño, qué capacidad tiene un niño para poder invitarlo a formarse ya en un ámbito un poquito más superior. Y eso, por supuesto, sí ha dado resultados. Pero ahora también está la contraparte, Sergio, porque años atrás, no sé hoy en día si todavía continúa, pero recordás que también en aquellos años cuando se inscribía el niño a la primaria, pues obviamente siempre ha habido la típica inscripción y que los artículos y cosas, cuando se supone que la Constitución dice que la educación debe ser gratuita, ¿no? Es correcto. Pero bueno, ese es un tema que ya es un tema más político. Pero también para practicar el deporte, te solicitaban que la pelota, que el uniforme, es decir, siempre se ha estado teniendo un costo económico para practicar el deporte. Es correcto. Sí, de hecho tú comentabas muy bien y acertadamente. De hecho, el espíritu de la Ley General de Cultura y Deporte, ¿verdad? Y la particular del Estado de Baja California, hacen referencia en un capítulo especial al tema de la coordinación entre la Federación, Estados y municipios en el tema. Y sobre todo para el tema aquí hay una ventaja en la ley general, en la legislación en general en el tema del deporte, porque existe lo que se llama en el derecho la facultad concurrente, la cual implica que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se deben de coordinar, ¿verdad? Para coordinarse, para dar un apoyo lo más efectivo posible en el tema deportivo, ¿verdad? Además, se van a regir por los principios de la ley general. De hecho, la ley estatal de Baja California del deporte tiene sus principios normativos en la ley general. Y efectivamente, en la reglamentación de ambas leyes se habla del detectar talentos deportivos, que es muy importante. Dijiste dos temas, uno de ellos es el talento deportivo. Para eso hay que tener, como dije al principio, hay que conocer el negocio del deporte. Para detectar talentos deportivos tienes que tener scouts o personas que detecten ese talento deportivo, que vean habilidades en los niños y en la adolescencia que ni ellos mismos saben y que no han practicado el deporte, pero que ellos tienen la visión de detectar por el tipo de persona que es, cómo juega, cómo tiene algunas habilidades o destrezas para desarrollar el deporte, alguna actividad deportiva en los centros educativos, ¿verdad? Y en Baja California creo yo, una apreciación muy personal, que hemos hecho muy buen trabajo en el estado de tener muy buenos scouts, ¿no? Deportivos, porque hemos descubierto talentos precisamente en los centros educativos. Y el segundo tema, bien también lo señalas tú, Giovanni, en el tema del detectar talento deportivo va muy de la mano con el sistema educativo. De hecho, la ley general y la ley estatal hacen referencia a que el talento deportivo, detectar talentos deportivos, la Secretaría de Educación Pública y la del deporte, ¿verdad? Deben de trabajar de manera coordinada para buscar talentos deportivos y también, obviamente, fomentar el deporte en la niñez, ¿verdad? Primero, como dije, buscar el beneficio propio de todos los niños educandos y número dos, detectar talentos deportivos, ¿no? Ahora, se viene aquí la controversia, Sergio, porque si bien te lo dice la Ley General de Cultura del Deporte del Gobierno de Baja California, y la misma, hasta la misma con la Comisión Nacional del Deporte, que hay que promover el deporte, muchos niños estarán de acuerdo que se quedan a veces sin practicar el deporte por falta de recursos económicos, que es el uniforme deportivo, que la pelota, que los implementos, y desafortunadamente el niño se queda sin la posibilidad de practicar el deporte. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Importante y necesario. Y necesario. Sí, claro. Sí, porque acabamos de hablar cómo piensas detectar talentos si no les creas las herramientas, ¿no? Claro. O las condiciones para, como canchas, instalaciones, infraestructura, equipamiento. Ahora, ¿cómo vas a detectar talento si no tienes ese equipo? Tienes que tener infraestructura
y equipamiento. Pero en muchas ocasiones ese talento sale del deporte popular, ahora sí del barrio. Así es correcto. De hecho, aquí sí es importante porque la ley, como es general, tiene una regla general, hace referencia a que la distribución de recursos, la aplicación de recursos para el tema del deporte en la niñez y adolescencia, ¿verdad? Se apoya o encuentra su sustento en las políticas que el Estado defina. Y esas palabras políticas, en lo personal a mí me dice, bueno, es como dejarlo a criterio, sí, ¿no? De un gobierno. A los asegúnes ahora ya. A los asegúnes, como se dicen. Entonces, por eso yo digo, cuando hay un gobierno comprometido, como en años recientes, en el estado de Baja California, que es donde nos corresponde, ¿no? Sí, claro. Y hemos visto, vemos gente que es muy empeñosa, como dicen, gente que conoce el negocio, el medio de detectar talentos y de deportes, te da hasta gusto, ¿no? Porque ves cómo el Estado, cuando tiene buenos personas que conocen el tema de lo deportivo, pues puedes ver cómo, por un lado, se tienen con personas, detectan talentos correctos y además, ¿verdad? Crean las condiciones para que generen eventos deportivos, interescolares, para que fomentar en los niños, porque me queda claro que muchos niños en el primer contacto que tienen con un deporte no les gusta. Claro. Es algo que se va dando gradualmente. Entrando en una competencia, interescolares, con un equipo o una asociación civil que también participa. La ley general y la ley estatal también invitan a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de deportes, a las sociedades, ¿verdad? A que también se sumen y participen en esta gestión del deporte, porque si bien es cierto, es una responsabilidad del Estado, también creo que hay un compromiso de la sociedad, ¿no? En sumarse al tema del esfuerzo al deporte, porque es un tema que a todos nos atañe, ¿no? Vaya, ahora sí, es un equipo. Es un equipo, es correcto. Entonces, por eso la ley federal, la ley general y la ley estatal, ¿verdad? Le dedican capítulos especiales a la Asociación de Deportes, ¿no? Que también se sumen y que también presenten proyectos y programas, ¿no? Para que coadyuven con el Estado en el deber de brindar deporte, ¿no? Ahora, Sergio, un padre de familia tiene el derecho de exigir, si no tiene los recursos para que su hijo pueda practicar el deporte. Definitivamente, ¿no? Definitivamente es un derecho humano. Un derecho humano no se puede condicionar. Porque, perdón, en ese aspecto muchas veces nos quedamos callados. Claro, nos quedamos callados porque no tenemos, ya sea por vergüenza, ya sea por no tener conflictos con la escuela, por no tener conflictos con los compañeros, y se queda el niño sin practicar el deporte, pero sí puede un padre exigir el derecho del niño de practicar el deporte. Definitivamente, y de hecho hemos visto, hay que decir la verdad, en el tema del deporte vemos los esfuerzos del Estado, pero a veces vemos que o no son suficientes los recursos, y yo veo que al menos en el caso de Baja California, a diferencia de otras entidades federativas, los padres de familia, yo veo muy involucrados a los padres de familia en diversas disciplinas deportivas, donde ellos inclusive están honorable, pero también a la vez preocupante, ¿no? Cómo ves que los padres, ¿verdad? De su propio dinero, ¿no? Aportan, no únicamente tiempo, recursos económicos para comprar material y equipo, trasladar a sus hijos a otros lugares para competir. Y sí, está el Estado organizando todo, pero también vemos una participación muy activa de la sociedad y los padres de familia, como tú bien señalas, ¿no? Sí, porque normalmente cuando un niño empieza a practicar el deporte, desde el nivel mínimo, hasta donde pueda llegar, el padre siempre, o los padres ya están listos con el bolsillo, listo para poder seguir dándole el recurso al niño para que pueda seguir practicando. Ya sea fuera de lo escolar, que cuando lo invitan o lo ingresan a una liga, en donde ya el compromiso ya es mayor. Claro. Ya es mayor. Si bien es cierto, ya no depende del Estado, Sergio, pero ya depende a una asociación civil en el cual ellos rigen, ahora sí, sus reglamentos, sus estatutos, sus formas de jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre estás bajo la sombra de lo que te diga tu liga, de lo que te digan los directivos en donde tu niño va a jugar. Pero siempre suele darse el caso de que el padre de familia sigue aportando dinero para que el niño pueda jugar. ¿A qué me refiero? Cuota de inscripción para jugar,
los implementos para jugar, el ampalleo para jugar. Sí, sí. Entonces, y que al final de cuentas el niño tiene un beneficio en el cual digan, bueno, ya está afiliado a una liga cuando creo y entiendo de que cuando te afilias a una liga, pues la liga debe ver por ti, debe ver por tu equipo, debe ver por todos, porque al final de cuentas es una acción civil que está al tanto de lo que se pueda generar en torno a la práctica del deporte, ¿no? Es correcto. De hecho, ahí en estricto sentido el derecho, ¿no? Como decimos los abogados, la misma ley general y la ley estatal promueven, fomentan la creación de las ligas, ¿no? Principalmente para que se constituyan primero y que en el objeto de constitución por la ley, pues que se respete y se cumpla el objeto, ¿no? De la ley y de los dirigentes, ¿no? que son los que impulsan y llevan la dirección de esto. Sin embargo, pues también ahí tiene que tener en los estatutos. En los estatutos pues se tiene que establecer cómo va a ser la participación de los padres de familia, que es el tema que tú comentas, ¿no? Por eso es muy importante que los padres de familia conozcan los estatutos que rigen a cada una de las asociaciones deportivas, pues para exigir el cumplimiento, ¿no? Seguramente, y ahí vienen desde un capítulo, deberá venir un capítulo, ¿verdad?, sobre la participación de los padres de familia, porque en asociaciones deportivas, particularmente de niños y adolescentes, pues los padres son fundamentales también para que funcione una liga de béisbol, de fútbol y otros deportes de niños y adolescentes. Entonces, sí debe de estar contemplado. Obviamente, en lo que respecta a la ley, basta con que la creación se haga en apego a la misma ley, pero el que va a determinar y que va a atender cada situación que se presente y la resolución de los problemas, tendríamos que irnos a los estatutos de la misma organización, ¿no? Ahora, aquí en Baja California, como en todas las entidades federativas, Sergio, hay institutos del deporte, tanto el municipal como el estatal. El municipal, que es el promover el deporte popular. Así es. El estatal es con programas deportivos en el cual precisamente está la detección de talentos, dándole seguimiento hasta el deporte mayor, que es el de alto nivel. Así es. Cada uno tiene sus asegúnes, tiene sus reglamentos, tiene sus formas de trabajar. Pero enfocándonos un poquito en el popular, pues estás de acuerdo que desafortunadamente, yo creo que es en todos los estados, que no hay el recurso suficiente para poder sufragar todo lo necesario para que se pueda practicar el deporte sin problema alguno, porque siempre viene la comparativa. No, en Estados Unidos el padre de familia nada más lleva al niño a la cancha y ya es asunto del entrenador, de la escuela, de la liga, que se hace cargo de todo el desarrollo, todo el desarrollo deportivo. Aquí no. Aquí es desde que el papá ya tiene al niño, al joven practicando el deporte, pues obviamente sabe perfectamente los compromisos que ya tiene que adquirir como tal. Pero insisto, el recurso económico no va a alcanzar o no alcanza para poder mitigar lo que se requiere para que se pueda practicar el deporte sin problema alguno. Es correcto, ¿no? Digo, somos un estado fronterizo y lo vemos continuamente nosotros, ¿no? Vemos cómo en Estados Unidos, para irnos no muy lejos, aquí en California, podemos observar que cómo tienen infraestructura, recursos económicos, ¿no? Entonces, inclusive en Estados Unidos hay personas que les practican el deporte, inclusive ellos dicen, yo quiero participar porque saben que el propio Estado les da ese recurso, ¿no? La logística de viajes, equipamiento para niños que practican el deporte, pues corre casi todo a cargo del Estado, ¿no? Entonces, y aquí vemos, por eso es, en lo personal, para mí es más loable todavía, aún la buena disposición y voluntad de los padres y sobre todo cómo ellos, tristemente, gestionan sus propios recursos, como tú me lo señalabas, sacrifican a veces otras actividades por llevar a sus hijos y están todo el tiempo con ellos ahí 5, 6, 7 horas diarias. Es increíble este fenómeno, ¿no? Y aunque sí hay una intervención del Estado, yo creo que, yo te comentaba al inicio de la plática, Giovanni, que creo que nos falta en lo personal todavía para llegar al nivel de Estados Unidos. Pero yo también quiero decir en este momento, Giovanni, y tú lo has visto también, vamos evolucionando.
y vamos entendiendo la sociedad mexicana y el Estado mexicano va entendiendo cada vez más en su evolución, va entendiendo que apoyar al deporte es lo mejor que puede hacer. Es una medida preventiva. Vale más invertir en deporte que en atender delitos, ¿no? Sí, no, 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 Y no, salud no. también Claro, pública. claro, Salud claro, no, pública, claro, la claro. obesidad en México como está, ¿no? Entonces, creo que nuestros gobernantes y el Estado, otros más, otros menos, pero en la evolución general del país, creo que también vamos avanzando, no podemos negar. Estamos en vías, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de a nivel América, ¿no? Las Olimpiadas de América, en América, no recuerdo cómo se llaman, las Olimpiadas. No, es que México ya, inclusive, ya está por debajo de Estados Unidos y está en tercer, cuarto lugar, ¿no? Ya desbancó a Cuba, ¿no? Por ejemplo, que sí, mira, históricamente... en varias disciplinas en México ahí está Posicionándose. posicionándose. Sí. Pero mira, por ejemplo, como dato, Baja California en los últimos 6 años, bueno, en más de 25 años, Baja California solamente ha quedado una vez en primer lugar y fue cuando se llevó a cabo aquí la Olimpiada Nacional en Baja California, 2005-2006. Baja California, México, Baja California quedó en primer lugar y el siguiente año otra vez se volvieron a acomodar. Jalisco en primero, Nuevo León en segundo y hasta ahí vamos bien. O sea, ya no se ha movido del tercer lugar. No. Pero ahí te va. Dices tú, está bien, sí está bien, pero estados que hace 10, 15 años estaban en el fondo, hoy ya están de media tabla hacia arriba. Te habla de que aquellos estados ya le están apostando más al deporte. Sí. Un distrito federal, un Tlaxcala, un estado de México, que si vamos a la realidad, el distrito federal, el fútbol, el soccer. Es el deporte que definitivamente ahí es el mandón. Así es. Pero disciplinas que no daban un peso por ellas, ahora ya están peleando los primeros lugares. Así es, correcto. Son una amenaza para los primeros lugares. Exacto. ¿No? Entonces, no te puedes quedar dormido, no te puedes quedar dormido como Estado en seguir apostándole al deporte porque los que estaban abajo ya están asomando la cabeza. Es correcto, es correcto. Sí, es parte de lo que te decía, ¿no? Que a nivel nacional cada vez más entidades federativas se están dando cuenta porque han seguido los pasos de Jalisco, Nuevo León y Baja California y han visto lo que genera alrededor de las competencias deportivas y lo que genera en la niñez y adolescencia, que son hombres y mujeres de bien, ¿no? Entonces, y que han visto que el deporte es un buen negocio desde el punto de vista que previene dos temas muy importantes, problemáticas de México, ¿no? Una es los problemas sociales de seguridad pública y otro del tema de la salud. Sí, ¿no? Entonces, y sí, sentimos ese sentir nacional que en Baja California, Nuevo León y Jalisco sentimos que vienen estados muy fuertes, ¿no? Que antes estaban abajo posicionados y en las últimas Olimpiadas han ido subiendo escalones y se han sostenido y van para arriba. Claro. Van para arriba. Ahora, si bien es cierto, normalmente le podemos echar la culpa al Estado de que no apoya, de que no le da la suficiente atención para que todos puedan practicar la disciplina, el deporte en general sin restricción alguna. Pero también, Sergio, hay que ser muy realistas. También en México, desafortunadamente, los directivos pues tampoco abonan. Tampoco abonan porque ya se dio o se está dando un modus vivendi de enquistarse en los puestos y que no hay poder humano que los pueda mover. Si bien es cierto, se atienen a que es una asociación civil y que una asociación civil únicamente los miembros son los que tienen voz y voto para hacer movimientos de cambio, porque hemos escuchado en infinidad de asociaciones, Sergio, de que quieren recurrir al Estado para hacer movimientos, para hacer cambios, pero no han podido. No han podido porque es una acción civil y únicamente como marca sus estatutos. Solamente los miembros son los que tienen voz y voto para poder elegir. Es correcto, es correcto. Por eso yo te hablaba precisamente del compromiso, ¿no? Del Estado y de la sociedad, particularmente los servidores públicos del Estado, deben ser gente muy comprometida, que conozca el negocio, como se dice, ¿no? El negocio y sobre todo es una cuestión de visión, como dije al inicio, de visión a corto plazo, mediático, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Entonces, parece ser que, si bien es cierto, hay también el deporte profesional. ¿Sí? También existe el deporte profesional. También yo aprecio mucho y valoro a muchos inversionistas, digámoslo, ¿no? En el deporte profesional, que
siguen trabajando en la profesión, pero también apoyan el deporte amateur, ¿no? Buscan, por ejemplo, hablando de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que crean escuelas a niveles municipales, estatales, Para buscan promover. talento. Y para promover. Ajá, y sí, cierto, y buscan talento para sus propios a Claro. futuro. O sea, es Que bueno. es válido. Es muy bueno. Y es un juego de ganar-ganar, como Claro. se dice, ¿no? Yo creo que los inversionistas en materia del deporte profesional nunca deben de perder de vista el talento que viene abajo, el deporte amateur, y apoyar a las asociaciones, porque si los manejamos bien, llevamos de la mano a la niñez y a la adolescencia, apoyándolos y que en su evolución, en su camino, ¿verdad? Yo creo que ellos se pueden ver beneficiados porque esos niños o adolescentes pueden pertenecer probablemente a las ligas donde ellos están participando, elevan la competencia, ¿verdad? Y también los niños se ven beneficiados, ¿no? Sí, mira, estamos ciertos de que hay la asociación en la liga que es, vamos a hablar que es municipal. De esa municipal también hay asociaciones estatales y luego están las federaciones. Es correcto. Y en donde desafortunadamente, que todavía es el deporte amateur, Sergio, hemos visto últimamente casos muy terribles en donde atletas de alto nivel, ya de alta calidad, pues también son olvidados, son apartados cuando es su deber de las federaciones apostar por ellos, de ver por ellos, porque son prácticamente los que nos representan a nivel internacional y a nivel mundial, y hemos visto de que es el propio atleta el que todavía anda buscando recursos. Claro. Temas muy sonados, por ejemplo, en el sexenio pasado con Ana Gabriela Guevara. ¿Cuántas polémicas en torno a esta directora del deporte en su momento, de atletas que la demandaron por quitarle las becas, por no darle los apoyos económicos para poder ellos continuar con su preparación para sus compromisos a nivel internacional? Que porque no cumplió con un documento, que porque no hizo las formas en tiempo y forma, que porque esto y que por lo otro. Pero si estamos viendo de que es un atleta que lleva un proceso, Sergio, oye, yo creo que a lo mejor, yo lo puedo ver de una óptica, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Normal o de aficionado, pero de tema profesional, pues a lo mejor sí, pero buscas la manera, buscas el modo de cómo poder seguirlo impulsando, ¿no? Pero sin embargo, dice no, y es cuando el atleta desafortunadamente desnuda la falta de apoyo por parte de los actos federativos para que el atleta pueda seguirse preparando para altas competencias. De hecho, la ley general habla del reporte de alto rendimiento que llaman, ¿no? En este tema dice que ahí los deportistas que estén en esa categoría de alto rendimiento tienen derecho a recibir un apoyo, ¿no? Eso sí, la ley te maneja diversos tipos de apoyos, el económico, pero también de capacitación, de apoyos en equipamiento, una diversidad, pero también aquí volvemos a lo mismo, son políticas que se definen y la palabra políticas pudiera tener un dirigente una visión muy diferente a otro, ¿no? Y quizás ahí es donde... Entonces estamos hablando de que la política distorsiona o rompe con los esquemas o rompe con los proyectos. Por eso yo hago referencia, siempre he comentado que en todas las áreas de cualquier actividad profesional deben estar las personas correctas, adecuadas, ¿no? Que tengan la preparación. Pero estamos de acuerdo que hoy desafortunadamente también hay mucho interés, ¿no? Yo digo que a final de cuentas, como todo, ¿no? Hay intereses que conocemos y hay intereses que inclusive desconocemos las personas, ¿verdad? Pero a final de cuentas tenemos que tener la inteligencia y la capacitación y preparación para, aún con todo y esto, velar por el bien de los deportistas, porque a final de cuentas, una cosa sí es seguro, si nosotros apoyamos a los deportistas desde su inicio y a veces sacrificamos intereses personales o de grupo, a final de cuentas todos ganamos, ¿no? Todos, aquí habría que ver, ¿no? La misma ley sanciona aquí quienes no apliquen o no cumplan con los objetivos de la misma ley, ¿no? Ahora ya tocará, como tú bien lo señalas, un juez, como tú comentaste, el antecedente de que tuvieron algunos deportistas que demandar a la CONADE, inclusive, la CONADE, ¿no? sí. Porque ellos eran de alto rendimiento y en la ley general establecía que ellos tenían derecho a tener el apoyo, ¿no? Porque expresamente la ley general así lo establece. Y pues para un juez de distrito en este caso que atendió este juicio, ¿verdad? No fue... Obviamente les dio el fallo. Pero ¿estás de acuerdo que ese tipo de situaciones daña la imagen del deporte en México?
Pues mira, de suceder, creo que es preocupante, ¿no? Primero es preocupante y sí da mucha tristeza porque a quien afectas es a los nuevos valores que vienen empujando y de por sí, como decimos, ya es difícil un padre involucrarse, porque cuando un padre se involucra con una actividad deportiva de su hijo, cuando menos piensa, dice, es que yo pensé dejar a mi hijo en una actividad deportiva un año, un ciclo, cuando menos piensa, ya se involucró y formó cadenas, ¿no? De amistad, hasta sus familiares o sus amigos, compañeros de sus hijos, ya se ven involucrados y se sienten comprometidos. Y cuando el hijo va evolucionando y va creciendo y llega el momento de hablar de alto rendimiento, ¿no? En su evolución, yo me imagino que toparse con esas cuestiones sí es delicado, ¿no? Sí Ahora, es frustrante, ¿no? Sergio, Debe ser frustrante. En tema jurídico, porque ha habido casos en los que yo lo he conocido. Atletas de alto rendimiento que llevan un proceso para ir a olímpicos, vamos a poner el tema olímpicos, porque sí he visto esos casos, que dejan de recibir los apoyos para poder seguir ellos preparándose para la disciplina, para el compromiso. Los padres de familia sacan y dicen, pues yo creo que vamos a tener que buscar alguna manera para que nos hagan caso y nos reditúen o nos devuelvan lo que hemos invertido para poder rescatar lo que para ellos es una obligación. ¿Se puede, Sergio, entablar una demanda al Estado por la falta de recursos, por la falta de apoyo? Bueno, tú lo vas a comentar, ¿no? Existió el ejemplo que citaste, ¿no? En la anterior administración federal. Es que, mira, volvemos a lo mismo. Como te comenté al inicio de la plática, es un derecho humano. El deporte es un derecho humano que tienen todas las personas. El Estado tiene el deber de proteger, velar, y no únicamente proteger, sino promover e impulsar los derechos humanos, entre ellos la actividad física. El artículo 1 de la Constitución. Deporte, el artículo 1 y 4 de la Constitución, que son los que aplican. Ha habido unos ejemplos en los cuales algunos deportistas se han asesorado y han pedido la ayuda de... ¿Es bueno o es malo que se asesore? ¿Es bueno dar a conocer o exigir sus obligaciones? Bueno, más bien sus derechos, porque también el atleta también tiene sus obligaciones. Claro, definitivamente, sí. Claro está, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, entre otras obligaciones el deportista de permitirse participar en los antidoping, por ejemplo, claro. ¿No? No generar violencia con sus compañeros, son las obligaciones que tienen los deportistas durante el desarrollo de una actividad deportiva. Definitivamente vivimos en un mundo donde la tecnología y los medios de comunicación ahora, cualquier deportista no es necesario que sea un letrado en derecho, ¿no? Como abogado, él le hace un clic al Smart y aparece la ley y hasta hay comentarios de personas expertas y ya para nadie es tan delicado actualmente asesorarse, ¿no? Quizás hace 20, 30 años era más difícil. Ahora cualquier niño adolescente se puede asesorar y conoce sus derechos y sus obligaciones. Esto implica más bien que los servidores públicos, ¿no? El Estado en general, ¿verdad? Se apeguen más sus políticas a la normatividad, porque es innegable que para el Estado resulte ser innegable que como la gente conoce más ahora sus derechos, porque tiene esa accesibilidad, pues por ende los va a exigir. Y por ende sabe inclusive hasta qué tipo de juicios puede promover. Oye, Sergio, con esto se me viene a la mente una pregunta. Yo lo he manifestado desde hace ya algunos años que el deporte amateur prácticamente ya no existe. Cuando hablamos de deporte amateur es cuando no hay pago alguno por la práctica deportiva, sino es simplemente por esparcimiento, por hobby, por dedicación, porque obviamente para ser profesional tienes que firmar un contrato en el cual pues obviamente ya cambia de rubro, ¿no? Hoy en día vemos prácticamente en muchas deportes, disciplinas, que hoy el atleta podría jugar todos los fines de semana, fútbol, básquetbol, béisbol. Ya los fines de semana reciben un apoyo económico, bueno, más bien un estímulo económico para poder ir a jugar. Si lo vemos fríamente, pues prácticamente ya no estás practicando el deporte amateur, ya estás creando un derecho y una obligación.
Y eso viene reflejando, Sergio, lo que ven las generaciones de atrás y que rompe con la esencia del deporte limpio, de la competencia clara, limpia, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso es un tema que a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, Existe sí. esa situación porque hay una línea muy delgada entre el amateur y el profesionalismo. Hemos sido testigos, digo, yo como persona, y como niño y como ciudadano escuchado, no me consta, pero he escuchado en la sociedad que algunos, en algunos clubes deportivos de béisbol, fútbol, básicamente aquí en la región, ¿verdad? Pues dicen, mira, aquel joven que está allá, pues me gustaría tenerlo en el equipo, ¿no? Porque es parte importante. Y en estricto sentido del derecho, no tendría por qué recibir ningún apoyo económico, porque como tú me lo comentas, dejaría de ser un deporte amateur, ¿no? Porque ya está recibiéndose una contraprestación, ¿no? A cambio de, Claro. y eso ya no se considera como deporte amateur. Sí existe en las ligas, existe la posibilidad de cobrar una cuota de recuperación, que es distinto. Pero, o sea, cobrar para mantenimiento del campo o que la misma liga tenga recursos para pagar árbitro o algo. Bueno, ahí que lo, es diferente. ahí lo vemos tristemente en el acto administrativo de las Administrativo, ligas. sí, sí, sí. Administrativo de las ligas, a qué recurre una liga de forma administrativa para poder sacar recursos. Con la venta Sí, de insumos pues, ahí dentro de del evento. la instalación, Porque sí. alguna cuota por ingresar a la instalación. Se llega de recursos. Se llega de recursos, que ahí promueven unas rifas para poder seguir teniendo algo de recursos. Pero no está permitido, bueno, no debería estar permitido para estar dando pago alguno a los deportistas, a los jugadores, en este caso. Es correcto. De hecho, recuerdo, no sé, hay un documental en Netflix, que hace referencia, por ejemplo, al deporte universitario de Estados Unidos, ¿no? Que no sé si tuviste la oportunidad de verlo, ¿no? No se me ha tocado ver. Hay un documental ahí donde a varios talentos, ¿no? Que venían de bachillerato en el fútbol americano principalmente. Y hay algunas universidades colegiales, ¿no? Que logran interés y se ha detectado, ¿no? Que ha recibido alguna serie de beneficios cuando no está prohibido, está sancionado inclusive. Una cosa es diferente a que un niño con futuro se le prepare, ¿no? Pero durante su adolescente se le vaya preparando y cuando tome la decisión de pasar del amateur al profesional, pues que lo haga con toda la transparencia y claridad como marca la ley, ¿no? Eso es lo que debería suceder. Y esta pregunta que te hice viene a colación por lo siguiente. ¿Qué derecho y obligación tiene? Si bien es cierto, a lo mejor no hay contrato. Pero si tú eres un patrocinador o eres un directivo de la liga y me das una cantidad por ir a jugar cada semana, ¿qué derecho yo? ¿Qué obligación tengo contigo? ¿Y tú qué derecho y obligación tienes tú conmigo? Ahí te va. Si me lesiono, si me lastimo, si tengo que recurrir a servicios médicos. Sí, sí. De hecho, la ley general hace referencia en los primeros artículos a los derechos que tienen los deportistas, amateurs inclusive, y uno de ellos es al acceso a la salud, a la prevención y a la atención médica en caso de... Porque eso puede provocar un conflicto fuerte, ¿no? Sí, está establecido en la ley. Digo. Está establecido en la ley. Primero, la no discriminación, ¿no? Es el primer derecho que está garantizado, ¿no? No discriminar a un talento, a un niño, a un adolescente que pretende practicar algún deporte, no discriminarlo. Otro derecho es atender la seguridad de la persona y entre ellos hablamos de temas de salud, ¿no? Sí. La prevención y sobre todo, como tú me señalas, la atención de una fractura, ¿no? Entonces, como el Estado tiene el deber de fomentar el deporte, también tiene el correlativo deber, obligación de atender la salud. Es un tema de salud. Sí, oye. Sí, si no, no lo practicaría. Pero digo, si desafortunadamente se ven situaciones medio extrañas o polémicas en el deporte amateur o desde el inicio, en el profesional tampoco se cantan malas rancheras, ¿no? Sobre todo porque aquí en México, Sergio, ha habido varias intentonas en que, sobre todo en el béisbol, de querer organizarse los peloteros, de conformar un sindicato. Y son los mismos dueños de los equipos que no les permiten tener esa oportunidad, porque es un derecho. Claro. Es un derecho. ¿Y qué es lo que hacen? Les quitan el trabajo, lo relegan por grillos, como se dice luego, ¿no? Por levantarse a exigir sus derechos. No han podido organizarse para tener un sindicato que los pueda proteger.
Aquí en el béisbol profesional, sí, por citar un ejemplo, sí, ¿no? profesional. Sí, de hecho, la ley general establece puntualmente, le dedica un capítulo especial a al deporte profesional y establece claramente que en caso de que se fomente y desarrolle el deporte profesional, se regirá por la Ley Federal del Trabajo. Claro. Y en la Ley Federal del Trabajo, pues sí se permite el derecho del trabajador a un sindicato, ¿no? Entonces ahí está plasmado el derecho, ¿no? Que en la realidad no se pueda realizar, pues habría que ver por qué no se puede realizar, ¿no? O sea, yo entiendo que para un patrón es complicado tratar con un sindicato de cualquier índole, ¿no? Porque estaría creando ya más obligaciones al patrón, ¿no? Sí, al patrón. Quizás también, digo, como en cualquier trabajo, puede ser, hay empresas, podemos observar que en Mexicali, por ejemplo, hay maquiladoras que no hay sindicatos. O sea, han intentado. Porque sí hay sindicato de patrones. Ajá, sí, porque la Comparmex. Sí, exacto. ¿No? Pero también quizás he visto en la sociedad que a veces los patrones dan mejores prestaciones, ¿no? Dan muy buenas. Hay empresas históricamente en Mexicali que le dan muy buenas prestaciones que el trabajador considera que no. Y que desafortunadamente también, Sergio, suele darse ese rompimiento por intereses. Tal vez ves que el grupo se quiere unir para poder conformar un sindicato, para poder tener sus derechos y obligaciones. Y sin embargo, en ese grupito, por ahí le hablan a otros, es que de ahí, hombre, nosotros te vamos a dar más lana. Y se termina por romper, por romper sí. un plan, un proyecto. Es correcto. Sí. Pues es que, como decimos, a final de cuentas obedece intereses. El interés que mejor le parezca, le convenga a cada individuo, ¿no? Pero se debe a la idiosincrasia del mexicano. ¿Será el conformismo? ¿Será la falta de unión? ¿Será de capacidad para razonar que pues todos tienen el derecho a exigir? Mira, si tú me preguntas a mí qué tan bueno veas los sindicatos de los trabajadores, yo digo por un lado, bueno, si lo veo desde el punto de vista del patrón, lo veo como una cuestión problemática. Perdón, y te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol profesional. Un director técnico que lo votan y que no le quieren pagar y que demanda, ya está cepillado. Ya no le vuelven a abrir la puerta para volver a trabajar en bastante tiempo. O sea, digo, ¿cómo se dan situaciones que desafortunadamente terminan por lastimar laboralmente al trabajador? Sí, te digo, aquí por eso te digo, el trabajador pues tiene el derecho a defenderse. Tiene derecho a defenderse y promover, ¿no? Que se le respete o restituya. Es un derecho vulnerado, ¿no? O sea, existe. Pero a final de cuentas, habría que ver qué tan estoy hablando del caso de la Liga Mexicana de Fútbol. Desconozco a detalle lo que comentas, pero no sé qué reuniones tengan los directivos. O sea, a lo mejor se protegen entre ellos, quizás sí. Así como también los trabajadores tienen derecho, de todos los clubes deportivos, tienen derecho a defenderse también. Porque es un secreto a voces que el presidente de la federación es simplemente un empleado de los directivos, ¿no? Que no tiene ahora sí decisión propia, sino lo que diga el conjunto de dueños. Que lo quisieron implementar el año pasado con un alto comisionado como en Estados Unidos, que son los que tienen decisión sobre los mismos propietarios de los equipos. Ahí el alto comisionado es el que no, aquí se va a hacer esto porque es esto. Lo quisieron implementar aquí y no se pudo. Ganó más los intereses de los dueños que, por ejemplo, que la liga o que la materia prima, que es el deportista. Fíjate que es un tema muy apasionante, muy delicado, que todos con los que vemos el fútbol se comenten esos temas, ¿no? A mí más que hablar de la Liga Mexicana de Fútbol, me gusta mucho, por ejemplo, hace algunos años vemos que el día de hoy la Liga inglesa, ¿no? Es de las más competitivas. Sí, la Liga Premier. Creo que es la más competitiva actualmente, ¿no? La España, la de Premier, la alemana. Y me llamó mucho la atención los cambios que hicieron, ¿no? A nivel reforma de ley, ¿no? Ellos, para empezar, para que pueda jugar un jugador extranjero en la Liga Premier, tiene que haber jugado en su selección nacional, ¿verdad? Por lo menos, alta exigencia. Entonces eleva la cantidad y tiene que saber un 80% más de inglés, ¿no? O sea, no puede ir con todo respeto. Pero
lo que es la unión entre aquel continente, el europeo, que tienen una visión. Inclusive allá creo que no hay equipos bajos ni nada, o sea, todos los equipos tienen las mismas condiciones. Sí. Hay equipos que tienen mayores recursos económicos, Claro. pero se reformó la ley que regula el deporte, la actividad del deporte de fútbol, ¿verdad? Y ahora los equipos pequeños tienen algunas compensaciones, algunos apoyos, ¿no? Para que ellos te puedan hacer contrataciones que a lo mejor en otros momentos no lo hubieran podido hacer. Por eso decía que a veces tiene que ver mucho la capacidad para entender qué es lo que más le conviene a México, bueno, en este caso al deportista. ¿Qué es lo que más le conviene? Si le conviene estar unificado, si le conviene estar a expensas de lo que diga el patrón. Ya a estas alturas ya lo sabe. Tan es así de que inclusive hasta en el deporte infantil se dan unos pleitazos, Sergio, en el cual niños que pertenecen a una liga, pero que son de diferente club, que pertenecen a la misma liga, pero que son de diferente club. Y el niño ya no quiere jugar en ese club, quiere ir a jugar a otro club. Sí, definitivamente. A veces hasta los niños los castigan por querer cambiar de equipo, por querer cambiar de liga, cuando dices, estás vulnerando un derecho humano. Claro, definitivamente, sí. A final de cuentas, yo siempre he pensado, no sé qué piensas tú y la gente que nos ve, yo pienso que una liga es, a final de cuentas, todos tenemos que apostarle a la competitividad. Las ligas que los dueños de los clubes que piensan en que la liga sea más competitiva, generan un negocio y el negocio se genera por sí solo. Claro. Porque la gente, a final de cuentas, quien ve el fútbol, quien hace fuerte una liga son los aficionados, ¿no? Claro, sí, pues es el que sostiene el espectáculo. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a ver, ya sea yendo a los estadios o viéndolo por televisión, o plataformas ahora, tú vas a ver las ligas o los juegos que tú veas que son aguerridos, competitivos. Y yo creo que lo demás sale por añadiduría, ¿no? Como se dice. Sí. Yo creo que todos los que manejan las ligas de cualquier deporte deben apostar más por la competitividad. Lo demás sale. Y crear condiciones parejas, oportunidades para todos, como te comento el caso de la Liga Premier inglesa, ¿no? Es un claro ejemplo de que si gana uno, ganan todos, ¿no? Sí, pero y a veces a eso tienes que renunciar a algunas cuestiones propias, ¿no? digo, tristemente aquí en México tenemos otra manera de ver las cosas. Por ejemplo, ha habido muchos casos, por ejemplo, de futbolistas que los contratan para ir a Europa y que no tienen minutos, no les dan juego, se molestan cuando obviamente son procesos y que mejor se quieren regresar a México porque aquí en México les pagan mucho mejor, que porque aquí en México están bien apapachados, que porque aquí en México son catalogados como ídolos. Entonces, digo, tiene que ver mucho la mentalidad. Y a esas alturas de la vida, en el cual se ocupa darle más, insisto, en un principio, más promoción, más proyección al deporte, no hay que bajar la guardia. Ya estamos prácticamente sobre el final, Sergio, pero ¿qué consejo le das a los padres de familia? ¿Qué les dirías si se sienten que son relegados en torno a que su hijo no le dan la oportunidad para poder practicar el deporte? Porque inclusive hasta los niños pueden ser afectados mentalmente por estarlos excluyendo de algo que tiene derecho. Sí. Hay un principio básico, ¿no? La información, hay poder, ¿no? Que estén bien documentados primero, si pertenecen a una asociación, una liga, que se informe bien los estatutos, ¿no? Cuáles son los términos en los cuales rigen dicho deporte, que los conozcan bien, que también ellos participen, generalmente hay consejos, ¿no? O asambleas que se celebran, que participen en las asambleas, que hagan propuestas, ¿no? Que sean más proactivos, de hecho lo son, ¿no? Pero me refiero a que conozcan más, no únicamente llevar al niño y saber lo que se comenta acá, sino conocer el origen. Ahora sí que estén bien informados, ¿no? de lo que es la liga y cuáles son las oportunidades que también de alguna forma se escuche. Seguramente, como te comenté al inicio, en los estatutos deben de venir la forma en la cual deben participar los padres, con qué aportación pueden hacer ellos para que mejore la liga, ¿no? Y en beneficio de todos, que sean más proactivos. Digo, lo son, sé que lo son,
Pero, y también, no sé, Giovanni, ahorita que estabas comentando todo esto de que yo no sé si al día de hoy que nos digan algunos personas que nos ven, no sé si hay, yo creo que sí, hay especialistas abogados en deporte. Sí, claro, sí, sí lo hay, claro. O sea, que sean especialistas en deporte de amateur y profesional. También debería haber, los abogados debemos de voltear, ¿no? a esa área. Creo que ahí podemos ayudar bastante, buscar una especialidad, ¿no? Mira, independientemente de que tal vez no estemos expertos en la materia, pero sí un poco del conocimiento de cómo se puede ir generando más conciencia, Sí. que es lo importante, la conciencia, ¿no? De que a qué tenemos derecho, los derechos y cuáles son nuestras obligaciones como tal, Claro. para poder exigirles, también para poder cumplirles, porque también, si me vas a dar, también tengo que dar. Así es. Esto está claro. Pero sí me parece que es importante que tengan un poquito amplio ya el panorama de qué es lo que se puede hacer o a dónde acudir o con quién acudir o con quién ir para poder ser asesorados por si tienen algún problema que me parece en este momento es el que se les pueda dar esa protección, esas garantías, Sí. sobre todo al menor, al niño, para que pueda practicar el deporte. Sí. A mí en lo personal, el antecedente que comentaste de que sucedió que unos deportistas de alto rendimiento en la administración pasada presentaron una demanda, en lo personal a mí me pareció correcto, me pareció es un camino que a lo mejor habría que seguir o secundar por otras personas. Abrió los ojos, ¿no? Abrió los ojos de varias personas. A final de cuentas, yo creo que yo no sé si habrá autoridades o presidentes de ligas que se inquieten o molesten, pero a final de cuentas yo creo que también esto es una competencia, ¿no? No nomás el deporte, sino el que los padres tengan conocimiento, que participen más, que busquemos el bien común. Porque hay tribunales internacionales del deporte. Sí, del deporte, sí, hay claro. tribunales Definitivamente. del deporte a nivel internacional. Así es. Entonces, yo creo que este tipo de juicios, de alguna forma, nos ayuda a todos, Estado y sociedad, a ser mejores, ¿no? A poner más atención en el quehacer que hacemos diario. Y responsables, sobre todo. Más responsabilidad, sobre todo, ¿no? A veces los abogados vemos como cuando nos promueven un juicio de amparo, cuando somos Estado y los ciudadanos promueven un juicio de amparo en contra de las actuaciones que hacemos nosotros, quizás algunos de nosotros nos molestemos y, ay, están presentando un amparo, pero a veces tú intervienes en el amparo y dices, bueno, es que tiene razón el ciudadano, en estos puntos tiene razón, yo no los había visto. Entonces, yo creo que a final de cuentas nos hace crecer a todos. Nos hace crecer a todos. Una sociedad que exige, un Estado... Que alguien que levante la voz, exige, ya se empieza... Nos beneficia a todos. Claro. A final de cuentas, al mismo Estado, a los servidores públicos y a la comunidad en general. Debemos aceptar tener la madurez mental y profesional, los servidores, los que trabajamos en gobierno y los que no trabajamos también, ¿verdad? De hacer el trabajo lo más profesional posible. Y esto a veces solamente es posible con la intervención de los ciudadanos, ¿no? Que empujen, ¿no? En algunos casos, ¿no? En otros no, obviamente, no en todos. Pero todo suma, a final de cuentas, todo suma. Y a final de cuentas, un juicio que hubiera promovido un ciudadano, un juicio de amparo y que exige el cumplimiento de ciertos apoyos económicos, también hace que el Estado diga, pues no está en la ley. Claro. Y no me lo habían pedido, pero tiene razón. O sea, entonces, y también cuando ves los resultados que con ese apoyo económico que diste a un grupo de ciudadanos benefició enormemente al Estado, sabes que pues también contribuye, ¿no? Te va sumando. Entonces, a veces aprendemos más por un juicio, ¿no? que lo que da una experiencia de este tipo, de padres y también Estado, por igual. Entonces, y que es parte de la evolución. Sé que la sociedad va avanzando y cada vez la gente ahora está más informada. Y como está más informada, exige más. Definitivamente. Y el Estado también debe estar más preparado, ¿no? Para atender a hacer frente a los retos, ¿no? que se vienen. Y políticas que antes no practicabas, ahora pues tienes que cambiar totalmente la política, ¿no? Entonces, pero al final del túnel y de toda esta problemática, pues todos ganamos. Y se trata de eso, que todos ganemos, ¿no? Que todos ganemos. Porque todos somos, a final de cuentas, todos somos sociedad. Definitivamente. Sergio, te agradezco infinitamente que hayas aceptado venir a platicar con nosotros así, algo leve de lo que es el deporte en general, pero sobre todo del amateur y de la niñez. Ojalá que con esto empecemos a abrir un poco más el panorama de que se puede. Sí. Todo se puede y solamente es cuestión de poner un poquito de empeño. ¿Algo que agregar? No, agradezco tu invitación al programa, la verdad, es
Una experiencia nueva, ¿no? Hablando del deporte, ¿no? Es una experiencia nueva. Yo te lo digo aquí abiertamente, no soy un especialista, un abogado especialista en deporte. Conozco la ley, los derechos y obligaciones, ¿no? del deportista, del Estado también, a nivel federal y a nivel estatal. Pero la verdad sé que es un tema muy particular, muy específico, ¿no? Muy específico de este tema, y sé que a final de cuentas hay muchos temas ahí que se pueden tocar, ¿no? Sin ningún problema. Hay muchos temas que hay que abordar. Esto, como tú bien lo señalas, es un tema muy general, muy por encimita, ¿no? De lo que la ley general contempla y la ley estatal, pero de ahí vienen muchos temas. Pero que puede abrir la puerta para hacer un recorrido. Sí, es correcto. Sergio, gracias, amigo, gracias. No, gracias. Al contrario. Gracias, esto fue el Enfoque Deportivo. Próximo mes, aquí estaremos de nueva cuenta con ustedes, con un personaje del deporte, donde seguramente tendremos información o anécdotas importantes en torno del deporte mexicano. Nos vamos, gracias, hasta la próxima, aquí del Enfoque Deportivo. Você